Buenas tardes. Bienvenidos al quinto encuentro académico de la Facultad de Medicina, promoviendo el intercambio de saberes y la innovación en salud para un futuro justo y sostenible. Antes de comenzar, les invitamos a consultar el programa del encuentro mediante el QR que se encuentra disponible en diferentes partes de este auditorio o desde la app. Para iniciar esta importante actividad, le doy la palabra al doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar un recibimiento a todas a las autoridades de la Facultad de Medicina que han hecho posible, ¿verdad? Este, este programa, que es un programa que se viene trabajando desde el año pasado. Y la intención de todo este esfuerzo es de poder conocernos, ¿verdad?, entre las diferentes escuelas y centros de investigación que conforman la Facultad de Medicina. Abierto, pero me voy a acercar. Hola. Ok. Bueno, la idea es poder acercarnos las 5 escuelas, ¿verdad? La escuela de enfermería, la escuela de medicina, la escuela de nutrición, la escuela de salud pública y promoción de la salud y la escuela de tecnología en salud, el Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, y los 4 centros de investigación que conforman la Facultad de Medicina. Este es un momento muy oportuno que lo hacemos cada 2 años de poder reunirnos y poder entablar una conversación de los diferentes temas. Para hacer todo este programa, que se ve muy fácil, pero no es nada fácil porque tiene muchos puntos de encuentros, ¿verdad? Y tiene que trabajarse muy bien para que sea hilado con las diferentes disciplinas. Por eso es un carácter que tiene de multi e interdisciplinaridad. Entonces yo le doy la bienvenida a la doctora Ana Laura Solano López, directora de la Escuela de Enfermería, al doctor William Buján Bosa, director de la Escuela de Medicina, a la doctora Tatiana Martínez Heikel, directora de la Escuela de Nutrición, al doctor Juan Carazo Salas, director de la Escuela de Salud Pública, al máster César Alfaro Redondo, director de la Escuela de Tecnologías en Salud, al doctor Fernando Alberto Morales Montero, director del Instituto de Investigaciones Sociales, en Salud, perdón, autoridades universitarias, comité organizador y comité científico del encuentro, personal docente administrativo, estudiantes de la universidad y público en general. Realmente es un honor darle la cordial bienvenida al quinto encuentro académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Este espacio nació en el año 2014 como un foro para el diálogo y la reflexión en torno al quehacer académico. Debo decir que se hace cada 2 años, ¿verdad?, este espacio, y por eso es que hay que organizarlo muy bien para que todo vaya de acuerdo a lo que es la esencia de este espacio, que es el encuentro de las diferentes disciplinas. Hoy más de 10 años después, se ha consolidado como un espacio que fortalece la docencia, la investigación y la acción social, reuniendo a docentes, estudiantes, investigadoras, investigadores, profesionales de diversas disciplinas que conforman la Facultad de Medicina. En esta edición 2025, y bajo el lema, comillas, promoviendo el intercambio de saberes y la innovación en salud para un futuro justo y sostenible, cierro comillas, hablaremos de salud mental, un tema no urgente, urgentísimo en nuestro medio y el mundo de hoy que vivimos, un tema urgente, prioritario para nuestra sociedad que nos reta a proponer estrategias más humanas y sostenibles. Reflexionaremos sobre la investigación en salud como motor de innovación y como herramienta para dar respuestas efectivas a los problemas de nuestra sociedad.
Otro eje de mucha actualidad será el cambio climático, ambiente y salud. Nada más veamos estos aguaceros, ¿verdad?, que se nos están viniendo, inundaciones por todo lado, situaciones que nunca o tenemos mucho tiempo de no ver ese grado digamos, de destrucción, ¿verdad?, que estamos viendo. No podemos ignorar la manera en que los fenómenos ambientales impactan directamente en la calidad de vida de todas las personas. También abordaremos los determinantes sociales de la salud, recordando que no solo depende de aquellas condiciones concretas que influyen en el bienestar, como es la educación, el trabajo, la vivienda o el acceso a servicios, sino también de los procesos sociales, de los procesos políticos y los procesos económicos que las producen y que explican por qué persisten desigualdades en la salud de las personas y comunidades. Gran respuesta que deberíamos de dejarla aquí muy bien presentada para preguntarles a los señores que se están presentando como candidatos a la presidencia de la República, cuando vengan aquí en un foro, que sería la primera pregunta que habría que hacerles, ¿verdad? A ver si están en capacidad de responderla y sobre todo cuál es la propuesta de mejora que tienen, ¿verdad? ¿No creen? Que sería muy interesante conocer eso. La promoción de la salud será otro espacio de reflexión, donde se pondrá en evidencia que la prevención, la educación y la construcción de estilos de vida saludables son tan relevantes como los tratamientos médicos en sí mismos. Un tema de grandísimo interés será la inteligencia artificial y la salud, que abre oportunidades para la innovación, pero también nos plantea interrogantes éticas y sociales. ¿Cómo garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas, sin perder de vista la equidad, la empatía, el respeto y la ética por la dignidad humana? Es una gran pregunta de fondo que tenemos que estar preguntándolas y haciéndolas durante estos 2 días. Finalmente discutiremos sobre gestión y liderazgo, un campo que nos recuerda que los sistemas de salud requieren tanto de avances tecnológicos como de liderazgo humano, compromiso social y una visión de mediano y largo plazo. Quiero agradecer especialmente al comité organizador por su gran esfuerzo y dedicación para hacer posible este evento. Como dije, cuya organización inició el año anterior, y a cada una y cada uno de ustedes por su presencia. Esperamos que sea más nutrida conforme va avanzando este evento. Les invito a que aprovechen al máximo estos 2 días para que cada ponencia, póster y conversación se conviertan en una oportunidad para fortalecer nuestra visión colectiva de la salud y del papel transformador de la universidad en nuestra sociedad, con un enfoque multi e interdisciplinario. Yo les ruego que le saquemos el jugo, que no sea un evento que pereza, porque tengo que ir, ¿verdad? No, tiene que ser un evento que nosotros le demos el sentido, que cada uno le da lo interno, y aquí van a estar los docentes que son connotados profesionales disponibles para conversar con ustedes, y lo mismo en la sección de los pósters, que puedan ir dar una vuelta y reflexionar con las mismas personas que están ahí. Esta es la manera de poderlo sacar. Esta es una oportunidad de un conversatorio de altísimo nivel que tienen ustedes en sus manos. Sáquenle el máximo de provecho, y yo creo que así va a ser, y espero que mañana por la tarde, ¿verdad?, porque nos va a coger seguro un poco tarde, hagamos un balance y digamos, valió la pena, ¿verdad? He aprendido algo, ¿verdad? ¿Cuántas las cosas que uno interioriza y que crean que son de mayor interés de ustedes? Por favor, aprovechemos al máximo. Muchas gracias y que disfruten del evento.
Después de las palabras de apertura, iniciamos nuestro encuentro con la conferencia Obesidad, un problema que va más allá del peso, a cargo de la doctora Georgina Gómez Salas. Ella es profesora catedrática e investigadora del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, licenciada en nutrición con una maestría en bioquímica y otra en nutrición humana y un doctorado en ciencias, todos obtenidos en la Universidad de Costa Rica. En los últimos años, su investigación se ha centrado en el análisis del estado nutricional y la evaluación de la calidad de la dieta de la población latinoamericana. Sus contribuciones en este campo fueron reconocidas con el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Taio en el 2023. Adelante, doctora. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer al comité organizador por la invitación y por el honor de concederme la charla de apertura. Gracias. Y este es el de pasar. Bueno, voy a hablar hoy de un tema que nos debería interesar a todos, que es el tema de obesidad, y que, como dice el título, es un problema que va más allá del peso. Primero voy a hablar sobre la definición de obesidad. Y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud desde 1948 la definió como una enfermedad, ya después más adelante hay otras asociaciones que han seguido esta misma línea. Con este es el puntero, sí. Entonces la definen, por ejemplo, como una enfermedad crónica, progresiva, recurrente, tratable, multifactorial, neuroconductual, debido a un aumento de grasa corporal que ocasiona una disfunción del tejido adiposo que resulta en alteraciones metabólicas, biomecánicas y psicológicas. Vieres que casi no alumbra sí, se me pierde. Bueno, ya después, más adelante, vean que les puse definiciones actuales, pero no son tan actuales, ¿verdad? Ya tienen sus años, pero siguen siendo vigentes. Ya después, en 1982, se le agregó que puede presentarse en todas las etapas de la vida, eso es muy importante, y que es el resultado de un balance energético positivo crónico, y que además puede aumentar el riesgo de desarrollar otras enfermedades crónicas asociadas a muerte prematura. El hecho de que se haya definido como una enfermedad también ha traído algunas controversias. Los que están a favor dicen que declararla como una enfermedad va a mejorar la práctica clínica o la parte de salud pública e incluso el estigma social que tiene la obesidad. Sin embargo, hay otros que se han opuesto a estas ideas de declararla como enfermedad porque dicen que realmente no es una enfermedad per se y que además esto quitaría digamos como la carga individual o la responsabilidad individual que tiene cada uno sobre su peso. Para este año, el Ministerio de Salud la declaró como una enfermedad de declaración obligatoria y nos da una definición muy parecida a las definiciones que acabamos de ver, pero ya en Costa Rica entonces también se está implementando en este mismo sentido. Hablando un poco sobre la prevalencia de obesidad, se dice que a nivel mundial el 38% de la población adulta sufre o de sobrepeso o de obesidad. Y les voy a pasar este video, que es rapidito, para que vean cómo ha aumentado la obesidad a nivel mundial. No está muy actualizado, pero a mí me parece que nos muestra claramente cómo ha ido aumentando, ¿verdad? Entre más oscuro es el color, mayor es la prevalencia. Y vemos cómo, bueno, aquí en Medio Oriente, pero también en Estados Unidos, Sudamérica. Y conforme han ido avanzando los años, ha ido avanzando esta prevalencia. Impresionante, ¿verdad? Bueno, este es un estudio que salió en la revista Lancet el año pasado,
o este año, ya no les puse la referencia, aquí está, sí, el 2024. En este estudio se analizaron 3.663 bases de datos de poblaciones a nivel mundial y presenta varios gráficos, pero yo les traje este que es donde nos muestran la prevalencia de obesidad, que es el rojo, voy a señalar aquí con el puntero, que es el rojo, no, tampoco se ve el puntero, bueno, el rojo, y en el celeste la prevalencia de delgadez. Esto es solo para mujeres, el estudio lo muestra también para hombres, pero veamos cómo cambió de 1990 al 2022. Y aquí tenemos, ok, gracias, ok. Aquí tenemos toda la región, yo sé que no se ve porque la letra es clarita y pequeña, pero en verde tenemos toda la región latinoamericana. Y lo más bonito es que aquí están los datos nuestros. En este estudio están los datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud que hicimos en el 2015. Y vean qué impresionante. Vean, por ejemplo, aquí está Costa Rica, las mujeres tenían una prevalencia de alrededor como entre un poquito menos del 20%, y ya para acá sobrepasa sobrepasa ya el 40%. Y lo mismo toda la región latinoamericana, porque es una de las que se ha declarado como una región donde la obesidad ha ido aumentando de manera emergente. Obviamente, la parte de Pacífico Sur es la que sigue con mayor prevalencia de obesidad a nivel mundial, pero también podemos observar cómo la delgadez ha ido disminuyendo en todo el mundo. Esos son los datos nuestros del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud para Costa Rica. Esta sería la distribución que encontramos de acuerdo al índice de masa corporal, solo un 3,4% de bajo peso, un 33,5% de peso normal, un 32% con sobrepeso y un 31% con obesidad. O sea, podríamos decir que una tercera parte tiene peso normal, una tercera parte sobrepeso y una tercera parte obesidad. O sea, 2/3 partes pesan más de lo que deberían estar pesando. Y si vemos la distribución por provincia, Cartago fue la que presentó la mayor prevalencia y Guanacaste la que presentó la menor prevalencia. Y estos datos van un poco de acuerdo con lo que se presentó el año pasado, los datos de incidencia, en este caso de obesidad, presentados por la sección de vigilancia del Ministerio de Salud, donde vemos que también Cartago, 10 años después, porque nuestros datos son 2014-2015, sigue siendo Cartago la que tiene el mayor problema y un menor problema en la provincia de Guanacaste. Si vemos eso dividido por edades, por grupos de edad, veamos cómo a medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de personas con peso normal y aumenta el porcentaje de personas con sobrepeso y con obesidad. Nosotros en este estudio solo teníamos personas de 15 a 65 años, no teníamos niños ni personas de mayor edad. Pero si lo vemos acá, después de los 50 años, el 82% tenía exceso de peso, y estamos hablando de hace 10 años. Si comparamos nuestros datos con los de encuestas nacionales de nutrición hechas previamente, vean que la última que tenemos datos es la del 2008-2009, un poco, digamos, atrevido compararnos con encuestas nacionales de nutrición. Nuestra encuesta no es nacional, aunque tiene representatividad nacional, solamente que es de áreas urbanas, ¿verdad? No toma en cuenta áreas rurales. Pero si vemos acá, las mujeres de 20 a 44 años, conforme pasa el tiempo, el porcentaje de mujeres delgadas desaparece. El porcentaje de mujeres con peso normal también disminuye y aumentan las que tienen exceso de peso. Esto, mujeres, digamos que en edad fértil y el momento donde más están trabajando, después de 45 a 65 años, el 84% tiene exceso de peso y vemos el mismo comportamiento. Las delgadas casi que desaparecen, normal disminuye y exceso de peso aumenta.
Y un poco parecido encontramos para hombres, solo que para hombres no está la encuesta nacional del 96, pero al final los resultados fueron bastante parecidos a la última encuesta. Con relación a los datos que dio la FAO para la región latinoamericana, para el año 2022, dicen que en América Latina existe un 29, casi un 30% de personas con obesidad, para la región mesoamericana un 34.4% y que para Costa Rica es de un 31.4%. Vean estos datos, que son de las personas atendidas en los establecimientos de primer nivel en la Caja Costarricense del Seguro Social el año pasado. Obviamente no tiene representación nacional, porque son las personas que fueron a solicitar atención. Estos datos cubren 1.389.000 personas entre 20 y 65 años. Y veamos aquí, 1% con bajo peso, 23% normal, 36% con sobrepeso, 24% obesidad 1, 10% obesidad grado 2 y 6% obesidad grado 3, para un 40% de personas con obesidad y un 76% con personas con exceso de peso. Ya aquí estamos hablando de un 40%. Obviamente este dato no lo podemos comparar con la encuesta nuestra de hace 10 años, pero sí se sabe que este periodo donde hemos sufrido la época de la pandemia y muchos cambios y aumento de los precios de los alimentos por conflictos políticos ha hecho que aumente el problema. Si vemos esta prevalencia de obesidad en atención primaria por las regiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, vemos que las que presentaron una menor prevalencia fueron la Huetar Norte, la Central Norte y la Brunca, y la con mayor prevalencia fue la región central, la Huetar Atlántica. Si hablamos de causas de la obesidad, se sabe que es una enfermedad de etiología diversa, pero tenemos algunos puntos que son claros. Los factores biológicos, el simple hecho de ser mujer aumenta el riesgo de padecer obesidad. La edad es otro factor importante, conforme vamos envejeciendo es más probable que ganemos más peso, aparte de otros factores ya más fisiopatológicos, como por ejemplo la aparición de un hipotiroidismo o una enfermedad de Cushing o algún otro problema. Después, factores psicológicos que afectan el consumo de alimentos, que sabemos que es un problema que crece, sobre todo relacionados con estrés y obesidad que pueden desregular el apetito. Factores genéticos, aunque no es una enfermedad propiamente genética, sí se sabe que hay diferentes genes que pueden aumentar el riesgo de ganar peso. Y ahí mencionar también todos estos factores epigenéticos regulados o que regulan la expresión de los genes, donde también podríamos incluir la alimentación. La microbiota, que es otro tema que está de moda, cómo se ha descubierto que la microbiota en las personas obesas es diferente a la microbiota de las personas con peso normal y cómo podríamos también poder, de alguna forma mejorar nuestra microbiota a través de la alimentación. La calidad de sueño, que es importantísimo, es algo que uno trata de hablar con los estudiantes. A veces hay mucho que estudiar, pero tenemos que cuidar esta parte de la calidad del sueño, porque sí se ha visto que las alteraciones en los horarios de sueño pueden afectar la liberación de ciertas hormonas que regulan el apetito. Medicamentos, que conocemos varios que aumentan la ganancia de peso. Disruptores endocrinos, que es un tema también muy interesante, sobre todos estos compuestos xenobióticos que hay en el ambiente que pueden favorecer la ganancia de peso, pero sobre todo, y tal vez el más importante, es el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, que es un ambiente obesogénico, ¿verdad? Que de muchas maneras aumenta nuestro consumo de calorías y disminuye el gasto energético y favorece esa ganancia de peso. Sí se ha discutido bastante que no es un asunto tan simple como sumar y restar calorías, ¿verdad? Cuántas calorías ingerimos y cuántas calorías gastamos.
Ese consumo de alimentos está determinado por una gran cantidad de factores, tanto socioculturales, falta de conocimiento, presión de grupo, hambre emocional, y ahí podríamos enumerar otro montón. Y la actividad física, sobre todo para las personas que ya tienen sobrepeso, ven muchas limitantes socioculturales, ambientales, de fatiga crónica, dolores musculares, falta de resistencia y barreras emocionales. Y además, todos estos alimentos que nosotros estamos consumiendo van a producir efectos, como habíamos dicho, a través de la nutrigenética, ¿verdad? La regulación epigenética de la expresión de ciertos genes, que sí se ha visto que pueden contribuir con la ganancia de peso. Y de igual manera, como dijimos, la parte de la microbiota, ¿verdad? Tratar por lo menos de aumentar el consumo de fibra para favorecer una microbiota saludable y evitar el consumo, sobre todo, de carbohidratos refinados o alimentos procesados que podrían favorecer la disbiosis. Entonces, los alimentos que nosotros consumimos no es solo cuántas calorías están aportando, ¿verdad? Tendríamos que examinar también cómo se distribuyen los macronutrientes dentro de esas calorías de los alimentos, que parte viene de carbohidratos, proteínas y grasas. Y de esas grasas, ¿cuál es la composición de los ácidos grasos? ¿Cuántos micronutrientes aportan vitaminas y minerales, además de compuestos, de otros compuestos que aportan los alimentos de origen vegetal? El índice glicémico de ese alimento, ¿cuánto va a hacer que aumente nuestra glucosa después de consumirlo? O la relación de cuánta fibra versus carbohidratos totales tiene, relación sodio-potasio, y el grado de procesamiento industrial que tiene el alimento. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir los alimentos, nunca pensamos en todas estas cosas, ¿verdad? Y tal vez deberíamos poner un poco más de atención. Pero obviamente todo esto va a ir en el grado de conocimiento que tengamos. Entonces, no es solamente importante qué comemos, ni cuánto comemos, sino también tiene que ver cuándo lo comemos, y ahí podemos hablar de crononutrición y toda esta parte de ayuno intermitente, cuánto favorece o no. ¿Dónde comemos? Si estamos consumiendo la mayor cantidad de alimentos dentro o fuera del hogar, porque esos alimentos fuera del hogar probablemente van a tener un mayor contenido de grasas saturadas o de azúcares libres. Y también con quién comemos. Les decía yo hoy en la mañana a los estudiantes, si nosotros salimos a comer y todo el mundo se cuida y todo el mundo pide ensalada, yo me voy a sentir feo pidiendo pizza. O al contrario, si todo el mundo pide pizza y yo voy a terminar pidiendo ensalada. Entonces también ese ambiente de con quién nosotros comemos tiene que ver. O el otro aspecto es cuando comemos en familia y estamos de verdad ahí compartiendo y poniendo más cuidado en lo que comemos. Y el último punto que quería referirme en este sentido es la parte de los ingresos socioeconómicos, cómo afectan la obesidad. Se sabe, por ejemplo, que en los países de altos ingresos, las personas que tienen más obesidad son los de más bajos ingresos, pero al contrario, en los países de bajos ingresos son las personas de menor poder adquisitivo las que tienen más obesidad. Este es un artículo que nosotros escribimos sobre determinantes socioeconómicos o sociodemográficos de obesidad en América Latina. Y vean cómo estos son los hombres y las mujeres de ingresos socioeconómicos bajos, medios y altos. Y aquí comparamos los que eran delgados, o sea, no tenían ni obesidad por índice de masa corporal ni por circunferencia de cintura, versus los que tenían índice de masa corporal elevado y circunferencia de cintura mayor al punto de corte. Y en los hombres no encontramos mayor diferencia en los que tenían un nivel socioeconómico bajo, pero en las mujeres, las que tenían obesidad, duplican el porcentaje de las que no la tenían en el nivel socioeconómico bajo. Entonces es importante también tomar esto en cuenta. Ok, entonces, ¿cuáles indicadores usamos para decir que una persona tiene obesidad? El más común es el índice de masa corporal, muy estudiado, ya está, bueno, ya tiene sus años. Antes nosotros decíamos que de 20 a 25 tenía peso normal, ahora, hace unos años se bajó a 18,5
a menos de 25 es peso normal. Después hablamos de sobrepeso, después de 30 obesidad y después de 40 obesidad extrema. O también pueden encontrarlo, o lo habrán escuchado, como obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Obesidad mórbida es un término que no queremos utilizar porque da una mala connotación. Y además, porque ya después vamos a ver que en realidad cualquiera se va a relacionar, o cualquier grado de obesidad se puede relacionar con morbilidad. El punto de corte que nosotros utilizamos para el índice de masa corporal podríamos decir que es universal, pero sí hay algunas poblaciones, principalmente asiáticas, que usan puntos de corte más bajos, porque sí se ha visto que a menor índice de masa corporal, ellos ya presentan un riesgo aumentado de enfermedad. Pero este que les acabo de presentar es el que nosotros utilizamos. Sin embargo, es un indicador que se ha criticado, ¿verdad? El índice de masa corporal no nos dice mucho. Por ejemplo, yo puedo decir que una persona con un índice de masa corporal de 32 tendría obesidad, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de ver. No es un quiz. Podría ser esta persona, pero podría ser esta también. Entonces, el índice de masa corporal por sí mismo no nos dice mucho. Entonces, tenemos que buscar el porcentaje de grasa. Entonces, ¿qué porcentaje de grasa tiene la persona? Y eso lo hacemos a través de, comúnmente, de bioimpedancia. Esto ya la mayoría de las balanzas que tenemos en la casa nos dan por lo menos el porcentaje de grasa. Se puede hacer también a través de los pliegues y existen, bueno, obviamente otras formas más detalladas para sacarlo, ahorita lo vamos a ver. Y hay puntos de corte que van a ser diferentes entre hombres y mujeres y de acuerdo a los grupos de edad, ¿verdad? Entonces las mujeres, conforme aumentamos la edad, digamos que un porcentaje de grasa normal va a ampliarse. El de los hombres es un poquito más bajo. Sí es importante que tengamos en cuenta que un porcentaje de grasa muy bajo tampoco es saludable, ¿verdad? Por eso tenemos rangos de normalidad. Ahora bien, si nosotros no podemos o no tenemos el aparato para sacar el porcentaje de grasa, otra forma de hacerlo es a través de la circunferencia de la cintura, que es una medida que nos va a indicar cuánta grasa está siendo almacenada a nivel central, que por lo general se relaciona con la grasa visceral. Entonces tenemos este punto de corte donde decimos que en los hombres la cintura no debería medir más de 102 y en las mujeres no debería de medir más de 88. Hay otros puntos de corte, ¿verdad? Pero que son tal vez menos utilizados, este es el que más usamos. Y si usamos esta medición, entonces tenemos la seguridad de que ese exceso de peso va a estar dado por un exceso de grasa. De ahí en adelante podemos sacar otros indicadores, como por ejemplo el índice de cintura-cadera. Midiendo la cintura y la cadera, hacemos esta relación y decimos que en mujeres no debería ser mayor de 85 y en hombres no debería ser de 0.85 ni en hombres de 0.90. ¿Por qué? Porque eso estaría indicando también mayor acumulación de grasa a nivel central. Pero de pronto podemos encontrar personas que tienen una cintura por encima del corte, pero no tienen exceso de peso. Entonces, en este caso podemos usar este otro índice, que es el índice de cintura-altura. Y el punto de corte es 0.5 para hombres y mujeres y para cualquier edad. Y aquí nos estaría indicando que estamos almacenando grasa a nivel central a pesar de que no hay exceso de peso. Y eso es importante porque es esta grasa la que se relaciona con obesidad, como vamos a ver ahora. Esa circunferencia de cintura va a estar directamente relacionada con la grasa visceral que estamos guardando. A este tipo de persona se le ha llamado ahora obesidad con peso normal. O sea, es una persona que si la hubiéramos medido por índice de masa corporal hubiéramos dicho que tiene un peso normal, pero realmente tiene un fenotipo obeso. Ok, entonces, bueno, no es solamente importante que tengamos un porcentaje de grasa alto, sino dónde tenemos esa grasa acumulada.
Aquí podemos ver claramente en un scan de DEXA dónde está la grasa subcutánea y la grasa visceral. Entonces podemos sacar también otro índice que es la relación entre grasa visceral y grasa subcutánea. Y hay puntos de corte. Bueno, este es el porcentaje de grasa visceral que consideramos normal, menos de 9, alto entre 10 y 14 y muy alto ya después de 15. Y el punto de corte 0,4, o sea, no debería ser mayor la grasa visceral que la grasa subcutánea. O también podemos hacer una relación entre la cantidad de masa grasa, el porcentaje de grasa, y la masa magra, ¿verdad? Que se va a referir principalmente a masa muscular. También tenemos ahí diversos puntos de corte, pero lo importante es que aquí podría ayudarnos a identificar cuando tenemos un paciente obeso con sarcopenia, ¿verdad? Cuando se ha disminuido bastante la masa magra. Ok, entonces de ahí nosotros podemos decir que tenemos dos tipos de obesidad, la obesidad ginecoide y la obesidad androide. Esta es más común en mujeres y esta es más común en hombres. Aquí la acumulación de grasa se va a dar principalmente debajo de la cintura, en las caderas, y aquí va a ser una obesidad central. La principal diferencia es que aquí la acumulación de grasa va a ser subcutánea y vamos a encontrar hiperplasia de los adipocitos, o sea, mayor cantidad de adipocitos en ese tejido adiposo. Y en la androide, más común en hombres o mujeres posmenopáusicas, la acumulación de grasa va a ser central o visceral y vamos a encontrar hipertrofia, o sea, ese adipocito agrandado, conforme ha ido guardando más grasa, y es la que más se relaciona con enfermedades metabólicas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos una persona que tiene esa cintura agrandada, pero es grasa subcutánea. Su tejido adiposo mantiene un tamaño normal, o sus adipocitos, y vamos a estar esos adipocitos produciendo adipoquinas o adipocitoquinas, principalmente no inflamatorias o antiinflamatorias, como la adipoquina. Y en este caso tendríamos más bien una protección contra enfermedades relacionadas con la inflamación crónica, principalmente enfermedad cardiovascular y diabetes. Esto podría presentarse también en una persona, o se presenta en una persona de peso normal o que no tiene exceso de cintura. ¿Qué pasa cuando el exceso de energía va a hacer que se acumule más grasa a nivel visceral? Que vamos a tener los adipocitos hipertrofiados, y al hipertrofiarse por haber almacenado más grasa, van a pasar dos cosas, principalmente que ese adipocito va a empezar a secretar citoquinas o adipocitoquinas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral alfa o interleuquina 6 o 18, resistina, proteína ligadora del retinol 4, y además los macrófagos que residen aquí en el tejido adiposo, que en el paciente con peso normal son principalmente macrófagos que llamamos de tipo M2, van a cambiar a macrófagos M1, se produce también la liberación de quimioquinas que llaman a más macrófagos tipo M1, que son los productores de citoquinas proinflamatorias. Entonces, el principal problema de esta acumulación de grasa a nivel visceral va a ser que el tejido adiposo se va a dar esta disfunción a favor de ese ambiente proinflamatorio. Y esto ha hecho entonces que se sugiera que a la obesidad no la llamemos más obesidad, sino que la llamemos adiposopatía, igual que uno puede hablar de neuropatía o nefropatía, porque el problema va a estar dado por el tejido adiposo. Entonces esto es algo que se está usando más ahora para referirse a la obesidad. Aquí un poco vemos lo mismo, como ese tejido empieza a ser disfuncional, cambia el perfil de adipoquinas que va a ser secretado, y esto ya se ha visto que se relaciona con resistencia a la insulina, porque algunas de estas adipoquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y los mismos ácidos grasos libres, inhiben la señalización de la insulina.
se relaciona con ácidos grasos y otros depósitos ectópicos de grasa, con enfermedad cardiovascular, con dislipidemias y con todo este panorama proinflamatorio. A principios de este año salió este artículo que es, yo diría que de lectura obligatoria, donde nos hablan un poco sobre cómo no deberíamos seguir utilizando el índice de masa corporal solito para determinar obesidad, sino también con algún otro indicador del porcentaje de grasa, aunque sea la circunferencia de la cintura, si no tenemos disponibilidad de otros marcadores más específicos. Y de esta forma poder clasificar la obesidad en obesidad preclínica y obesidad clínica. Ellos sugieren que la obesidad preclínica, o que hablemos de obesidad preclínica cuando hay alteraciones a nivel celular o tisular o de la estructura de los órganos, por ejemplo del tejido adiposo, sin que haya todavía alteraciones en su función o que pongan en riesgo la vida de la persona o que alteren su día a día, ¿verdad? Su capacidad de tener desarrollar una vida normal. En este caso todavía no tendríamos alteraciones clínicas, pero ya en una obesidad clínica sí empezamos a ver signos y síntomas que complican las actividades diarias. Y la detección para ese diagnóstico sería la misma para ambas, a través de la antropometría, la historia clínica o si podemos utilizar algunos otros exámenes ya en este caso. ¿Cómo vemos esas alteraciones ya en la funcionalidad de algunos órganos? Por ejemplo, que se presente apnea o que haya aumento de la presión intracraneal, y hablamos ya de migrañas, o que haya hipoventilación o fibrilación atrial, o hígado graso, alteraciones metabólicas, ahí hiperglicemia o alteraciones del perfil lipídico, si podemos medir PCR, o otras, ¿verdad? Anovulación o hipogonadismo. Aquí la lista es bien larga, yo solamente les puse algunos ejemplos. Y entonces, dependiendo en cuál de los dos casos nos encontremos, tal vez el tratamiento o la orientación que les podamos dar sea diferente, siempre basados en tratamientos que tengan evidencia científica y en tratar de que esta obesidad preclínica avance a una obesidad clínica. Ahora bien, entonces de pronto podemos preguntarnos si será que esa obesidad preclínica es lo mismo que cuando hablamos de un obeso metabólicamente sano. No necesariamente, porque en este caso la parte metabólica es solamente un punto de todo lo que nosotros estamos viendo. Este es otro estudio también muy interesante, donde se analizó el riesgo de ciertas enfermedades entre lo que llamamos el obeso metabólicamente sano y el obeso metabólicamente enfermo, ¿verdad? Este ya presenta ciertos criterios que tienen que ver con la presión arterial, la proteína C reactiva, el aumento de las LDL, los triglicéridos y disminución de las HDL y la hemoglobina glicosilada aumentada. Y ellos hacen esta comparación. Entonces, vean, aquí tenemos una persona de peso normal metabólicamente sana y una persona de peso normal con su metabolismo alterado. Si comparamos a esta con la persona metabólicamente sana, obviamente va a tener mayor riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades respiratorias, por ejemplo. Pero el metabólicamente sano, el obeso metabólicamente sano también tiene un riesgo mucho más aumentado que la persona normal. O sea, que el hecho de simplemente tener ese aumento en el porcentaje de grasa ya hace que tenga un riesgo para enfermedades, por ejemplo, la diabetes es la más clara, y en este caso tendríamos el riesgo de la persona metabólicamente enferma, que ya se nos va mucho más allá. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Ya hemos hablado, principalmente aumento del riesgo de enfermedades crónicas, pero véanlo aquí, si usamos solamente el índice de masa corporal, que igual se va a seguir utilizando cuando evaluemos poblaciones, ahí la recomendación es cuando sea a nivel individual, sumarle también el porcentaje de grasa. Pero conforme aumenta ese índice de masa corporal, el riesgo de enfermedades o de comorbilidades va a ir aumentando. Este es otro estudio donde se ve muy bonito
una de las que más aumenta conforme aumenta ya se le acabó la batería, conforme aumenta el riesgo, el índice de masa corporal, aumenta el riesgo de dislipidemias, de hipertensión y de diabetes. Este estudio lo muestra separado por hombres y mujeres, donde vemos, por ejemplo, en el cáncer, que se sabe que la obesidad aumenta el riesgo de diversos tipos de cáncer, de todas las causas de cáncer. Tal vez aquí no se ve tan claro, bueno, principalmente de enfermedad cardiovascular y de diabetes sobre todo, que no lo muestra este gráfico, pero vean este otro, donde vemos esa forma de U, porque también un índice de masa corporal muy bajo aumenta el riesgo de muchas enfermedades. Y el cuadrito C de arriba, como se ve claramente en el paciente, el adulto mayor, como esa U es todavía más pronunciada. Entonces, no es solamente cuánto porcentaje de grasa tenemos o cómo está nuestro índice de masa corporal, sino cuánto tiempo hemos mantenido esta condición. Y ya se sabe, por ejemplo, que los niños con una condición de sobrepeso o obesidad van a ser adultos que presenten probablemente la misma condición y que se vaya a acompañar de todas las enfermedades crónicas o de algunas de las enfermedades crónicas que hemos ido mencionando. Pero ahí tomar en cuenta también cuánto es el tiempo que ha pasado la persona con esta condición, porque ahí agravaría entonces los riesgos de presentar diabetes o dislipidemia, enfermedades renales y digamos, perfil de adipoquinas no tan saludable. Entonces, ya para terminar y no abusarme aquí, que tenemos que la obesidad es una enfermedad tratable, pero más que tratable debe ser una enfermedad prevenible, porque sabemos que tratarla no es tan fácil, ¿verdad? Ni desde el punto de vista de nutrición y actividad física, y aunque ha mejorado la parte farmacológica, pues probablemente no está al alcance de todos, y menos la parte quirúrgica. Y eso lo vamos a hacer a través de la educación nutricional, ¿verdad? Buscar espacios seguros también para hacer actividad física y tratar de que esos tratamientos sean accesibles para toda la población. Prevenir y tratar la obesidad reduce además el riesgo de otras enfermedades crónicas y muerte prematura, y además aliviaría la carga económica que tienen todas estas enfermedades en los servicios de salud. Y más importante tal vez todavía es lograr tener una legislación que apoye nuestras acciones para tratar de prevenir la obesidad. Les agradezco muchísimo su atención, y aquí queda mi correo por si quieren les comparta alguno de estos artículos o tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntitas. Perfecto. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría saber si hay como algún estudio emprendido a ver cómo influye la carga académica en la universidad en estudiantes universitarios. Que yo conozca, yo no lo he visto, pero es un estudio que sería súper interesante, sobre todo si a la vez pudiéramos medir algún indicador de estrés o de ansiedad o la parte de salud mental. Ármeselo por ahí y lo hacemos. Muchas gracias, Geo. Hay una cosa importante que mencionó, que fue legislación y educación nutricional. ¿Cuáles fueron los efectos de dizque obligar a las escuelas a tener sodas saludables? ¿Se vio algún efecto? Y la otra, ¿qué ha sido con esto de la legislación del etiquetado? Que también supuestamente iba en la misma dirección. ¿Se ha visto algún resultado positivo? Bueno, aquí no te veo, pero te contesto. En el asunto de las sodas y otras, digamos, intervenciones que se han visto, a mi forma de verlo, lo que ha hecho falta es seguimiento y monitoreo de estos, porque hasta donde yo sé, yo no he visto ningún resultado, ¿verdad? Y que tanto seguimiento se le ha dado. Y en la parte de legislación, no estoy muy enterada, pero lo último que supe es que eso se había guardado. Entonces, por eso también yo creo que de parte de nosotros, trabajadores en salud, tenemos que hacer alguna presión para que haya algo más que nos facilite también el trabajo a nosotros y que no más bien nos los esté dificultando.
Perfecto. Muchas gracias. Ag- Agradecemos a la doctora Georgina por su excelente conferencia.